Valentine sentía que todo a su alrededor comenzaba a derrumbarse desde que había tomado la decisión de alejarse de Alejandro. Cada día parecía más largo que el anterior, como si el tiempo se negara a avanzar. En la casa de don Edmundo cumplía con sus labores en silencio, sonriendo cuando era necesario y fingiendo que todo estaba bien, pero por dentro se encontraba completamente rota. No podía dejar de pensar en Alejandro, en su mirada sincera, en la forma en que la abrazaba, en aquellas palabras que le repetía con tanta convicción, asegurándole que no importaba su origen ni su condición, porque la amaba tal como era. Sin embargo, las palabras de Macarena seguían resonando en su mente como una sentencia imposible de ignorar. Le había insistido una y otra vez en que una mujer como ella nunca encajaría en ese mundo, que tarde o temprano Alejandro se cansaría de luchar contra las diferencias y regresaría a donde pertenecía. Valentine quería creer que todo eso era mentira, pero el miedo era más fuerte que su esperanza. Desde pequeña había aprendido a no ilusionarse demasiado, a no esperar cosas que no estaban hechas para ella. Sabía que cuando alguien como ella soñaba demasiado alto, el golpe al caer era aún más doloroso. Por eso había decidido alejarse, no porque hubiera dejado de amar a Alejandro, sino porque lo amaba tanto que prefería perderlo antes que verlo sufrir. Aquella mañana intentó concentrarse en sus tareas, pero su mente no dejaba de divagar. Cada rincón de la casa le recordaba algo, cada silencio le pesaba más de lo normal. La tristeza la acompañaba como una sombra imposible de desprenderse. Mientras intentaba continuar con sus labores, Valentine no pudo evitar recordar la tarde anterior junto a don Edmundo. Él la había llevado a conocer la casa donde había crecido, y durante ese recorrido le habló como nunca antes lo había hecho. Le contó sobre su infancia, las dificultades que había enfrentado y cómo había logrado salir adelante gracias a su esfuerzo. Sus palabras no eran solo recuerdos, sino también consejos dirigidos a ella. Le dijo que nunca permitiera que nadie la hiciera sentir inferior, que tenía talento, inteligencia y una gran capacidad para relacionarse con las personas. Aquellas palabras habían tocado profundamente a Valentine. Por primera vez, alguien a quien admiraba le hacía sentir que podía aspirar a algo más grande. Pero al regresar a la casa, esa sensación de esperanza se desvaneció rápidamente. Frida no ocultaba su incomodidad al verla cerca de don Edmundo, tratándola siempre como si solo fuera una empleada. Y Macarena, cada vez más obsesionada con recuperar a Alejandro, parecía decidida a hacerle la vida imposible. Mientras tanto, don Edmundo no podía dejar de pensar en la investigación sobre su nieta desaparecida. Durante años había buscado respuestas sin éxito. Pero ahora, gracias a Sandoval, sentía que estaba más cerca que nunca de descubrir la verdad. Esa tarde el investigador llegó con una carpeta llena de información. Le explicó que había encontrado una fotografía antigua entre documentos olvidados, la imagen de una niña pequeña, de unos 4 años, con cabello oscuro, una sonrisa brillante y un pequeño lunar junto a la ceja. Al ver la fotografía, don Edmundo sintió que el corazón se le detenía. Aquella niña era idéntica a Valentine. Durante varios segundos, don Edmundo fue incapaz de pronunciar una sola palabra. La fotografía temblaba ligeramente entre sus manos mientras su mente comenzaba a conectar recuerdos que hasta ese momento habían parecido insignificantes. Recordó la primera vez que Valentine llegó a su casa. La inexplicable cercanía que sintió desde el inicio, esa sensación de familiaridad que nunca logró explicar. Quiso convencerse de que todo era una coincidencia, pero cuanto más observaba la imagen, más evidente resultaba la semejanza. Sandoval continuó explicando que la niña de la fotografía había sido registrada con otro nombre y que, según los documentos, fue entregada a una familia provisional poco después del atentado. Después de eso, no había más registros. Era como si hubiera desaparecido del mundo. Esa revelación hizo que don Edmundo sintiera que el suelo se abría bajo sus pies. Durante años había buscado a su nieta sin descanso. Y ahora existía la posibilidad de que hubiera estado frente a él todo ese tiempo sin que ninguno lo supiera. Al principio pensó en guardar silencio, en esperar a tener pruebas definitivas antes de decir algo. Pero la necesidad de confirmar lo que su corazón ya sospechaba fue más fuerte. Le pidió a Lupe que llamara a Valentine de inmediato.
Cuando ella entró al estudio, encontró a don Edmundo visiblemente alterado. Él le pidió que se sentara y colocó la fotografía frente a ella. Apenas la vio, Valentine sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Era como si estuviera mirándose a sí misma en el pasado, como si esa niña desconocida fuera, de alguna manera, parte de ella. Valentine permaneció inmóvil, incapaz de apartar la mirada de la fotografía. Algo en su interior comenzó a agitarse con fuerza, como si una parte olvidada de su historia estuviera intentando salir a la superficie. De pronto, imágenes confusas aparecieron en su mente: una casa grande rodeada de un jardín, una mujer que la abrazaba mientras le cantaba suavemente, una voz cálida que le decía que no tuviera miedo. También recordó un oso de peluche azul, un objeto que no sabía que existía en su memoria hasta ese momento. Las imágenes eran borrosas, fragmentadas, pero lo suficientemente intensas como para hacerla temblar. Sentía que le faltaba el aire. No entendía por qué esa fotografía provocaba en ella una reacción tan profunda. Don Edmundo la observaba en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, como si estuviera viendo confirmadas sus sospechas frente a él. Finalmente reunió el valor para hablar. Con la voz quebrada, le confesó que esa imagen pertenecía a su nieta desaparecida y que existía la posibilidad de que ella fuera esa niña. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un peso imposible de ignorar. Valentine no supo qué responder. Toda su vida había creído que no tenía pasado, que era una joven abandonada sin raíces ni historia. Aquella revelación era tan impactante como dolorosa. Antes de que pudiera procesarlo, Frida entró al estudio. Al ver la escena, comprendió de inmediato lo que estaba ocurriendo. El miedo se reflejó en su rostro, un miedo que había tratado de ignorar durante semanas. La presión fue demasiado para Valentine. Sin decir una palabra más, salió corriendo de la casa, sintiendo que su mundo se rompía en pedazos. Valentine caminó sin rumbo por las calles, con las lágrimas nublándole la vista y el corazón latiendo con fuerza descontrolada. Todo lo que creía saber sobre su vida comenzaba a desmoronarse. Pensó en su infancia, en las noches en las que se preguntaba quiénes eran sus verdaderos padres, en los momentos en los que soñaba con tener una familia que la quisiera. Ahora que esa posibilidad parecía estar frente a ella, lo único que sentía era miedo. Miedo de descubrir una verdad que cambiara todo, miedo de volver a perderlo todo. Mientras tanto, Alejandro tampoco podía dejar de pensar en ella. Desde que se separaron, nada tenía sentido. Había intentado enfocarse en el trabajo, en los problemas familiares, incluso había tratado de convencerse de que lo mejor era olvidarla, pero era imposible. Valentine seguía ocupando cada pensamiento. Rocky, que lo conocía bien, le aseguró que aún estaba a tiempo de recuperarla, que ella seguía enamorada y que solo se había alejado por miedo. Decidido, Alejandro tomó la iniciativa de buscarla. En ese instante su teléfono sonó. Era Valentine. Su voz, entrecortada por el llanto, le confirmó que algo no estaba bien. Apenas pudo decirle que estaba en la Plaza San Martín. Sin perder tiempo, Alejandro fue a su encuentro. Cuando llegó, la encontró sentada en una banca, completamente devastada. No dudó ni un segundo. Se acercó y la abrazó con fuerza. Valentine se aferró a él como si fuera su único refugio. Durante varios minutos, no dijeron nada. Solo el silencio y el consuelo llenaron el momento, mientras él le acariciaba el cabello y le repetía que todo iba a estar bien. Después de varios minutos, Valentine logró calmarse lo suficiente para hablar. Con la voz aún temblorosa, le contó a Alejandro todo lo que había sucedido, la fotografía, la reacción de don Edmundo y la posibilidad de que ella fuera su nieta. Cada palabra parecía pesarle, como si al decirlas en voz alta la realidad se volviera más difícil de aceptar. Alejandro la escuchó sin interrumpirla, manteniéndose firme a su lado. Cuando terminó, él tomó sus manos con suavidad y le dijo que nada de eso cambiaba lo que sentía por ella. No importaba su pasado, ni de dónde viniera, porque seguía siendo la misma mujer de la que se había enamorado. Le prometió que no la dejaría sola, que estaría con ella en cada paso que tuviera que dar a partir de ese momento. Aquellas palabras le dieron a Valentine una calma que no había sentido en mucho tiempo.
Sin embargo, lejos de allí, Macarena avanzaba con sus propios planes. Al enterarse de que Valentine podría ser la heredera de don Edmundo, comprendió que la situación se volvía aún más peligrosa para sus intereses. Decidida a adelantarse, buscó a una antigua trabajadora del albergue donde había estado la niña desaparecida. Tras ofrecerle dinero, logró que la mujer confesara que varias niñas habían sido entregadas ilegalmente y que una de ellas tenía un lunar idéntico al de Valentine. También reveló que alguien poderoso había pagado para borrar toda evidencia. Esa noche, Valentine regresó a la casa junto a Alejandro. Don Edmundo los esperaba con la fotografía sobre la mesa. Con determinación, les dijo que al día siguiente se harían una prueba de ADN. Era la única forma de conocer la verdad. Valentine aceptó, aunque el miedo no la dejaba respirar. Valentine pasó la noche sin poder dormir, atrapada entre la incertidumbre y la esperanza. Pensaba en todo lo que podía cambiar dependiendo del resultado de esa prueba. Si era negativa, seguiría siendo la misma joven sin pasado que siempre había sido, pero con una herida aún más profunda. Si era positiva, su vida daría un giro completo, tendría una familia, un apellido, una historia que nunca imaginó. Sin embargo, también tendría que enfrentarse a todo lo que eso implicaba, incluyendo los conflictos que ya comenzaban a surgir a su alrededor. A pesar del miedo, sabía que no podía seguir huyendo. Por primera vez, estaba frente a la verdad, y aunque doliera, debía descubrirla.